This is Work and Learn Abroad. ¿Qué tal? En esta noche y para la mañana de Andrés nos encontramos con un nuevo ex becario de la beca del gobierno japonés de Mombukakusho, con el doctor Andrés Mora. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola Leonardo, muchas gracias por tenerme por acá. Estamos muy bien por aquí en Mountain View, ¿Qué, California. qué dicha? Me imagino que está un poco caliente por allá. Sí, ya, por lo menos ya el calor bajó bastante de la última semana pasada, que estuvo con un frente bastante fuerte, pero ya por dicha está volviendo un poco más a la normalidad. Ah, bueno, qué dicha. Bueno, Andrés, en este espacio nos gusta conversarle a la gente sobre las diferentes experiencias que han tenido ex becarios de la beca de Momokakakusho y nos gustaría conocer Claro, tu experiencia. ¿Podrías tal vez contarnos tu especialidad, qué tal te fue, qué tal estuvo la experiencia y qué han sido de los logros a través de la beca? claro, por supuesto. Bueno, primero que todo, mi nombre es Andrés Esteban Mora Vargas. Eh, y soy un doctor en Ingeniería Aeronáutica y Espacial con una especialidad en robótica móvil para la exploración de ambientes extremos. Bueno, yo me gradué de la Universidad de Tohoku, que fue la tercera o es la tercera universidad imperial del Japón, y está ubicada en Sendai, que incidentalmente es la ciudad más cercana o una de las ciudades más cercanas y que se vio muy, muy afectada durante el sismo de marzo 2011. Oh, Eh, y también fue una eh, eh, de las que también ha salido más adelante después de eso. ¿cuándo De ese terminaste vos, sismo. perdón, Andrés? Es que vos estabas ahí entonces cuando pasó el terremoto. Yo terminé mi doctorado en el 2010 y empecé a trabajar en Kioto, en un instituto de investigación a partir del 2000, inicios del 2000, perdón, yo terminé en el 2009 e empecé a trabajar en el 2010. Eh, en ese momento yo estaba en Kioto, cuando Ah, sucedió el terremoto y por supuesto el tsunami después. Pero la mayoría de mis amigos, compañeros de laboratorio, tanto japoneses como europeos y otros de otras nacionalidades estaban por allá y pues fue una de esas experiencias bastante fuertes, ¿verdad? ¿vos pudiste visitar la zona después del evento? Sí, de hecho yo ayudé a que, es que para que la gente se haga una idea, el sismo fue tan impresionantemente fuerte que un amigo, por ejemplo, en Tokio, que estaba bastante lejos, estaba en uno de esos edificios de, no sé, 50 pisos o algo por el estilo. Y como están construidos en Japón para poder absorber la energía y disiparla lentamente, la percepción de las personas de un sismo de mediana magnitud es muchísimo más fuerte. Ahora imagínense uno con tanta fortaleza, ¿verdad? Entonces lo que utilizan es un péndulo invertido y ese péndulo lo que hace es disipar esa energía. Entonces era tan fuerte el terremoto que él no se podía mantener de pie después del minuto y tanto Wow. que duró ese primero. Y el problema era que en Sendai, después de eso, por un mes hubo un montón de réplicas de muy gran magnitud. Imagínense lo que es estar a cada 5 minutos sintiendo pequeñas réplicas y cada 2 horas, algo así, réplicas de hasta 6 en la escala Richter. Wow. Entonces la gente estaba mal psicológicamente y gracias a eso, o debido a eso más bien, fue que les ayudé a muchos amigos a que vinieran a Kioto, que está aproximadamente unas 6 horas en el Shinkansen o tren bala de, de Sendai y que vinieran para que se estuvieran una semana o algo así, para por lo menos que estuvieran un poco más tranquilos. Ah, bueno, Uh-huh. bueno, entonces el Sendai, tal vez para que la gente le quede un poco la idea, en tren bala estaría a cuántas horas de Tokio. Más o menos para que nos hagamos una idea, salir de Sendai a Tokio en el tren bala más rápido tarda 1 hora y 15, 1 hora y media. Son aproximadamente unos 400 kilómetros. Ok, perfecto. Así peloteando más o Sí, menos, tirándola al aire. ir desde Aguada.
sí, como ir desde Guanacaste hasta hasta Panamá en menos de 2 horas. Wow, sí, eso muestra Y eso la sería hasta la velocidad. mitad, o sea, entonces, y luego de Tokio hasta Osaka serían otra hora y media, una cosa así. Bueno, por lo menos tenían a alguien a quien poder ir a quedarse unos días como para pasar el susto, ¿verdad? Y eso, Sí, es que sí. era muy constante. Imagínense lo que es sobreponerse a ese efecto, ¿verdad? Que todo el tiempo, en cualquier momento, y no tener comida, no tener un montón de cosas, o tener comida muy limitada, porque como las carreteras estaban destruidas, una de las cosas, como dicen por ahí, ¿verdad? Que increíble los japoneses, ¿verdad? Que en tan solo un mes ya ellos de una línea férrea completamente destruida, con las especificaciones tan críticas que tiene la del tren bala, en un mes estaba, bueno, en un mes estaba ya completamente reconstruida, y en 2 ya estaba de nuevo En función. brindando servicios, ¿verdad? Y Increíble, ¿verdad? siempre me maravilló los trenes, a mí me encanta viajar en tren, entonces ver los trenes en Japón es toda una experiencia, bueno, y verlos y sentir esas velocidades también es toda una experiencia. Y, A menos que te toque estar montándote en los trenes todos los días a las 8 de la mañana en oh, Tokio, sí, sí, ¿verdad? sí, bueno, eso ya, Porque eso si no, ahí sí, la verdad no se puede. sí, pierde el amor al tren. Andrés, una consulta, Totalmente. y cómo surgió el interés tuyo por una especialidad de ese tipo en Japón, que tal vez muchos no conocen la capacidad que tenga en la parte aeroespacial? ¿Y por qué Japón? Claro. Bueno, em, durante el 2001 tuve la, el honor de poder participar como un eh, estudiante visitante en el laboratorio del Dr. Franklin Chandia, en el Advanced Space Propulsion Laboratory de que él tenía en ese momento, que era parte de NASA. Y durante mi visita ahí, durante mi tiempo de casi, ¿qué fue? 6 meses, un año, eh, conocí a muchos investigadores, y entre ellos a uno que se llama Alberto, bueno, se llamaba porque lamentablemente ya pasó a mejor vida, Alberto Behar, que conocía a mi profesor en Japón. Al escuchar que yo tenía interés en seguir estudiando afuera, él me recomendó al profesor Yoshida, eh, quien fue quien es mi profesor de mi maestría y mi doctorado en la Universidad de Tohoku, y me recibió. Pues le escribí al profesor Yoshida y me dijo que bueno, que tenía que aplicar para una beca, y que estaba la beca esta de Monbusho, y que él me recibía allá. Y bueno, tuve la gran suerte de que salí favorecido de la beca, y gracias a ese impulso y a esa inversión que hizo Japón en mí, es que tuve la oportunidad de participar y estudiar bajo el profesor Yoshida, que curiosamente ahora está por enviar uno de los pequeños, uno de los líderes del grupo, y uno de los grupos participantes en el Google Lunar X Prize, que lo que hacen como meta es intentar enviar un robot que camine aproximadamente unos 500 metros sobre la superficie de la Luna mientras envía fotografías. Entonces él estará enviando su robot, que se diseñó a partir del trabajo que muchísimos estudiantes y otros investigadores hicieron allá. Oh, y con una misión estadounidense. No, el Google Lunar X Prize es una competencia que invita a cualquier estudiante, cualquier grupo del mundo, a hacer precisamente eso, enviar un robot un robot a la Luna, para que se mueva desde su punto de alunizaje hasta 500 metros o más, y mientras lo hace, que esté enviando fotografías o videos de su experiencia ahí, ¿verdad? Entonces se le premia a los grupos con una cantidad de dinero que ahorita no me acuerdo cuánto es, Ah, mira.
y lo que busca es que eh, comunidades no solamente privadas, no solamente para demostrar básicamente, no solamente instituciones gubernamentales pueden hacer desarrollo e investigación Aeroespacial. espacial. Ah, qué interesante. Y en el caso de la aplicación, volviendo, digamos, a alguien que le interese también la beca, ¿cómo sentiste vos, digamos, el recoger los papeles para la beca? Porque ya en ese caso tenías el contacto del profesor, entonces ya tenías un paso dado. Claro, ¿Cómo fue tu experiencia con los siguientes pasos? Porque, bueno, tenías que ir a recoger récord académicos y cosas de ese tipo, digamos, como el registro de notas. claro. Esos son pues, procesos burocráticos que no podemos obviar. Como cualquier otro proceso burocrático, lleva su tiempo, toma su esfuerzo, pero hay que llevarlos a cabo, ¿verdad? Ujú. Hay que llevar su elección de notas, hay que llevar una serie de cartas de recomendación, hay que, pues básicamente presentar por qué ellos tienen que elegirlo a uno. Y uno Ujú. tiene que, pues, sacarle el pecho a las balas, dicen, ¿verdad? Ajá, ajá. ¿Tienes Y, algún después de consejo para la sí, gente ahí? No sé, que... lo más importante, creo que una de las cosas más importantes es demostrar que uno tiene un contacto con los profesores, que uno tiene un plan eh, ya a seguir, que los profesores están al tanto de uno y que obviamente uno tenga la capacidad de poder ir allá. Yo, planeando así que iba a ir, no sabía si iba a ir o no, ¿verdad? No sabía si me iban a dar la beca o no, pero una vez que apliqué, a partir de ese momento, o antes incluso de aplicar, ya había empezado a estudiar japonés. Entonces, para el momento en que me hicieron los exámenes de japonés en, En la en embajada. la embajada, pues Ujú, obviamente son exámenes muy fuertes y no fue que me fue súper bien, pero por lo menos me pude defender un poquito, ¿verdad? ujú. ¿Qué tal Y fue ya la, eso demuestra que ya está cometido que uno está bastante comprometido con la causa, digámoslo así. qué tal te fue con con la entrevista persona, bueno, cara a cara que tuviste en la embajada? Me fue muy bien, creo que las personas con las que estuve hablando entendieron que Japón era una de mis opciones, que una de las preguntas que me hicieron fue por qué no se queda en Estados Unidos. Y la verdad es que yo les fui lo más honesto que pude y fue que pues en Estados Unidos no había conseguido aún el financiamiento y que yo pues no tenía dinero para poder pagar los costos que Ujú. se tienen que cubrir para poder llevar una maestría o un doctorado aquí en Estados Unidos. ¿Y qué tal fue la reacción de la embajada al ser tan honesto con el tema? ¿Lo vieron a bien? ¿No te dieron, no sentiste que hubo Pues, resistencia? pues yo fui honesto y creo que a ellos les gustó eso porque aquí estoy, ¿verdad? Pues sí, sí, sí. En otro punto, bueno, una vez que fuiste, ah, tuviste la entrevista con ellos, saliste, ¿qué quedó? ¿Que tuviste que esperar unos días? ¿Cuál fue el desenlace después de tener la entrevista? Porque ya hasta ese momento habías Nada, hecho tu parte. Ajá. después de la entrevista, pues nada, esperando lo mejor y pues nada, sin más, tenía obviamente un poco ansioso de saber los resultados y como a los meses le escribí a la entonces persona a cargo y me dijo que aún no tenía resultados y no se sabía aún y que no se sabía nada. Y bueno, pues ahí seguí yo, viviendo mi vida, jamás se me iba a olvidar, pero de eso al punto que uno pasa tiempo y, y no sabe qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Y fue sino hasta enero del siguiente año, el 2003, que me avisaron que había sido seleccionado entre los estudiantes que iban a ir ese año. Ah, y Entonces en ese momento pegué un brinco de alegría me porque imagino. estaba eh, en ese momento estaba con eh, bastante agobiado porque estaba todavía buscando un poco de trabajo y estaba haciendo, pues trabajando de unas cosas, estaba también por aquello, como no sabía si me iban a dar
mi beca, pues entonces estaba también trabajando en mi maestría en ingeniería eléctrica en la UCR y pues todo eso, y cuando me dicen la noticia, pues claro, yo pedí un brinco y entonces ya finalmente tenía algo un poquito más claro para los próximos años, ¿verdad? Ya, sí, y comúnmente, digamos que cuando uno recibe la noticia, la lleva a la familia, lo lleva a los amigos y después de todo eso viene la parte de ¿y qué voy a hacer? Porque, bueno, vos decías que ya habías estudiado un poquito de japonés y tal vez estabas pensando en algo de plata para llevar. ¿Cómo se dio en tu experiencia? Pues en realidad no tenía mucha plata para llevar. No se me olvida que todo el dinero que yo llevé a Japón fueron como aproximadamente unos $900. Y eso era todo lo que tenía para poder sobrevivir por un año, en un mes. Ajá. Y pues aún así lo logré. O sea, no hubo problema, ¿verdad? Este, Y a el ver. profesor, le avisaste al profesor que ya ibas para allá, entonces me imagino que también feliz de Sí, tenerte. claro. Claro, claro, y bueno, ahí fue donde empecé a tomar un poco el choque cultural, que el profesor simplemente me dio la dirección del laboratorio y usted llegue, ¿verdad? O sea, Sí, sí, uno, sí. uno no es especial ni nada, simplemente uno se mete ahí al mundo, ¿verdad? Y ahí donde tiene que demostrar que uno puede y demás, pero uno se esperaba por lo menos una recepción un poco más cálida o algo así, y no, simplemente esta es la dirección, por favor llegue tal día, después de que llegue a- al país y estamos en contacto. ¿Y qué pensaste en ese momento cuando Yo, te dio la dirección, nada más así como, y bueno, ¿y ahora qué? Voy llamando a la embajada a ver si ellos saben mejor que yo a qué hora me veo, que los boletos cuando llegan, porque ya cuando tenés los boletos en la mano, me imagino que ya también te sentís dando un sí, paso en más. realidad la embajada fue bastante buena con eso, al menos en mi caso. Yo fui, los recogí en, en una agencia que existía en La Sabana y fui allá y ahí estaban mis boletos. Una vez que llegué ahí, pues todo bien. Luego, después de eso, eh, pues le comenté a mi profesor y me dijo, bueno, muy bien, aquí está la dirección. Una vez que llegue, por favor, me avisa. Y, y nada, luego la reacción ahí de mi familia fue pues agridulce, porque muy contentos por mí, pero también tristes de que me iba pues por aquel momento por un tiempo, ¿verdad? Y desde entonces han sido ya varios añillos, ¿verdad? Desde el 2003 hasta ahora el 2014. Perdón, 2017, ya son 14 2017, años sí, tamaño en el poco, país. sí, tamaño poco. Sí, claro. ¿Y, Ujú. y cómo te fue? ¿Vos viajaste a través de Estados Unidos o te fuiste por algún otro país? ¿Tenías visa para Estados Unidos también? Sería bueno tal vez Sí, comentarlos. no, yo estaba sin problemas. Yo podía viajar sin problemas a Estados Unidos, nos quedamos en Los Ángeles una noche y después de esa noche nos fuimos directo a Narita, y en Narita cuando llegamos nos recibieron allá, nos dieron un dinero que pues básicamente se fue en ese mismo instante, porque teníamos que nos dijeron que enviáramos las maletas porque era más fácil para evitar problemas, y la verdad es que sí, después de haber hecho tantos viajes y demás, podríamos haber hecho Diferente las eh, cosas. distinta, Sí, sí. pero como uno no sabe nada, pues es mejor así. Y la verdad llegaron sin problemas, y además de que uno está acostumbrado como que, híjole, después se me pierden las maletas y demás, pero Ujú, no, en ujú. realidad no. Cuando llegas allá a Japón ves que las cosas funcionan muy, muy bien. ¿Y qué tal fue ya? Bueno, llegaste a Narita, luego te vas para Sendai y en Sendai te recibe alguien o cómo fue esa primera noche, esa primera experiencia de llegar a Sendai y luego llegar a la habitación, si era que tenías habitación, cómo se dio para que tal vez la gente se pueda imaginar un poco. Bueno, en el avión de Los Ángeles a Japón fue un vacilón, porque básicamente era la reunión de un montón de estudiantes de alrededor de Latinoamérica, ¿verdad? Y entonces, claro, todos nos conocimos ahí, y entonces íbamos vacilando y íbamos compartiendo las expectativas que teníamos con nosotros, y qué queríamos hacer y qué no queríamos hacer. Entonces era bastante vacilón y ameno, ¿verdad? Eh, Cuando llegamos a Narita, como llegamos en la tarde, nos recibieron, como te digo, agentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología y Educación y Deportes, que es el Mamoru Gakusho.
y ahí nos dieron el dinero que era básicamente que utilizamos para enviar las maletas a nuestros respectivos lugares, y nos quedamos en Narita en un hotel durmiendo, y al día siguiente ya se hicieron otra vez los grupos más pequeños y nos enviaron directamente a Sendai por medio de Shinkansen. Y cuando íbamos ahí en el tren, de hecho conocí a varios amigos que hasta el día de hoy son muy buenos amigos míos. Y llegamos a Sendai y ahí nos recibieron unas señoras que es una asociación que se encarga literalmente de eso, ayudar a estudiantes extranjeros a adaptarse rápidamente a la vida en Japón. Y una vez que llegamos ahí, pues entonces nos enviaron al dormitorio de estudiantes internacionales, y una vez que llegamos ahí, pues a dormir, ¿verdad? Pues Sí, sí, sí. ya llamé a mi casa y demás, y avisé a todo el mundo, pero después de eso, pues, nada, pues empezar la vida ahí, ¿verdad? ¿Y qué tal sentiste de esos primeros meses? Al llegar, ¿pudiste funcionar bien en inglés o tuviste que comenzar a aprender japonés pues, más profundo para poder comunicarte y hacer las vueltas? ¿Qué, qué tal, qué tal esos Bueno, primeros meses? Porque son diferentes, ¿verdad? El resto del tiempo. claro. Bueno, como uno se puede imaginar, uno estaba siempre al lado de gente que es como más cercana a uno. Entonces yo tuve la felicidad de tener amigos de Venezuela, de México y de otros lugares. Yo fui, de hecho, uno de los primeros costarricenses en ir a Sendai. Y entonces como que hubiesen otros costarricenses ahí, no, ¿verdad? Esa no era mi expectativa. Pero una vez que pasó todo eso, lo disfruté mucho. Hablé gracias a que había estudiado en Costa Rica japonés, eh, gracias a eso fue que me sentí muchísimo más independiente, y era más, además de que yo siempre he sido más mandado así, ¿verdad? Entonces me mandó así a hablar ahí, aunque la gente no me entienda, yo digo que echando a perder se aprende, Sí, ¿verdad? sí, hay Entonces, un arroz con mango, pero ahí va. uno iba con una rosa con mango. Yo ya en el avión iba ahí hablando con los japoneses, ¿verdad? Cuando iba llegando, yo como si hubiese sido un japonés Uno más. desde pequeño, ¿verdad? Pero, pero sí, o sea, de verdad que el estudiar esos meses antes en Costa Rica, que fueron como 9 meses o 6 meses antes, definitivamente me ayudó muchísimo. Y pues además de eso teníamos todas las semanas, 4 días a la semana, 8 horas de japonés, y pues aprendíamos muchísimo, y a mí me gustan siempre los idiomas, y pues ahí íbamos hacia adelante. Y, Y bueno, pues después de eso, o en paralelo a eso, pues iba aprendiendo un poco acerca de la cultura y demás. Y uno de esos chascarrillos graciosos que le pasan a uno, que también tiene que ver con el shock cultural, es esto de que, bueno, mi profesor nos agasajó a todos los alumnos. Al principio de año siempre hacía eso, y nos llevó a lo que se llama un onsen, que para los que no conocen qué es un onsen, es un baño público. uh, esa es Claro, buena, eso está bueno, esta viene buena. y esto es como la segunda o tercera semana de estar en Japón, ¿verdad? Apenas Oh, sí. ahí recién llegado, y nos mandan y nos dicen, bueno, y van llamados a esto, y entonces fuimos para allá. Y en lo que vamos, ¿Vos sabías a lo que vámonos, y ibas? yo no estaba muy claro cómo era el asunto, pero sí sabía que era como una especie de baño, ¿verdad? Ajá. Entonces, claro, cuando voy, yo llevaba mi vestido de baño y qué sé yo, y cuando veo era que no, quedé todo el mundo así, Uy, caminando no. Usted, como nacimos, vos, ¿verdad? Y vos ibas con vestido claro, de baño entonces. no, yo iba con la idea de que, bueno, uno Ah, ok. me imagino que se mete ahí, como en San Carlos, ¿verdad? Sí, En sí, aguas sí. termales. Como son aguas termales también en Onsen, pues también me pensé en eso. Y claro, iba todo emocionado, y cuando veo era que todo el mundo iba así como salimos en este mundo la primera vez, ¿verdad? Íbamos así, y bueno, fue una experiencia religiosa, ¿verdad? Ver a todos mis miembros todos los Ven- miembros del laboratorio, pues así como venteando las nos trajeron al diferencias. mundo, ¿verdad? Eh, Sí, y entonces fue algo bastante vacilón, pero bueno, cuando vas a Roma es como los romanos, ¿verdad? sí.
Sí, sí, sí. Luego se acostumbra, yo creo que todos son, la cultura es diferente y lo ven con ojos diferentes a la que uno lo vería en Costa Rica. El nivel Sí, y de... eso era muchísimo. Yo siempre digo a las personas que me preguntan que era lo más raro o que era lo más diferente de Japón, y yo la verdad es que si me pongo a hacer memorias, yo siempre lo que digo es que eh, todos los días había algo, y conforme pasaba el tiempo pues iba pasando de no todos los días sino cada semana, y luego cada mes y luego cada 2 meses y una cosa así, pero siempre había algo que me parecía curioso y Sí, era diferente, ¿no? Y cierto. entonces eso yo en lugar de, yo no lo veía como un en detrimento a mi experiencia, sino como algo mejor a mi experiencia en Japón, ¿verdad? Porque te expone a la verdadera sociedad del país. Mm. Entonces me gustaba mucho. Andrés, Este, y ahora más perdón, ajá. extraño los once, ¿verdad? Oh, sí, no, definitivamente, eso yo creo que se queda con uno. Después de un tiempo Sí, ya, sí. como los que le dé ganas de comer algún tipo de comida, ya sea ramen o sea okonomiyaki o Ah, sí, claro. todas esas cosas de... Sí, 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 sí. Me hace falta el miso. oh, sí. ¿Cómo fue el primer día del laboratorio? Porque ya luego, ya no, no sé si tenías algún compañero latinoamericano en el laboratorio también, o cómo fue ese primer día, tal vez para, y qué Eh, expectativas tenías vos, porque vos ibas por un doctorado y entonces tenías que pensar tal vez en algún tipo de tema de investigación y publicaciones, y cómo se fue el desarrollo de eso. bueno, pues ya para el momento en el que yo llegué, yo ya llevaba un plan de cuál era, pero una vez que llegué ahí, pues me puse a ver que habían otras opciones y las opciones me gustaron mucho. Y esas opciones eran de vehículos autónomos terrestres o rovers, y pues por ahí fue donde empecé a ir. Y el primer día fue básicamente una presentación así de todos los estudiantes, y obviamente de conocer a mi famoso senpai, a quien le tengo mucho cariño. Mi senpai fue muy muy bueno siempre conmigo. Se llama Ishigami Genja, y él ha sido un estandarte, ¿verdad? Un estándar de excelencia. Él es tanto como persona como profesional, una de las mejores personas que he conocido, ¿verdad? Ujú. Tal vez para que Y contes un poquito el rol del senpai, en tu caso, sí, para que la gente tenga un poco más eh, claro el concepto. el senpai es como el padrino de uno, digámoslo así. Ujú. Y el padrino de uno siempre es, por ejemplo, cuando uno entra, digamos que entre uno al colegio o entre uno a la escuela, y uno entra a primer grado o a primer año. Entonces, el senpai de uno es una persona de segundo año que ya ha vivido lo que ha pasado a esa persona de primer año, y que le ayuda a uno con una cierta de tareas, y entonces, o guías, o cuando uno tiene preguntas, uno va y le hace las preguntas a esa persona. Entonces, él me ayudó muchísimo con presentarme gente, presentarme los diferentes procesos de la universidad. Incluso hasta me presentó con una japonesa. Qué risa. ¡Epa! ¡Qué buen senpai Me entonces! acabo sí, sí, me acabo de acordar de eso. Buenísima gente, nos hicimos buenos amigos después de todo. ¿Seguís en contacto con Y, él? sí, claro, 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 claro. Él es un referente en la materia, y siempre ha sido un buen amigo, y siempre nos estamos en contacto. Y en el caso de las publicaciones, ¿publicaste algo para qué te dijeron que tenías que hacer para tener bueno, ibas por el doctorado desde el principio, ¿verdad? Ya lo tenías claro. ¿O pensaste primero en maestría y luego Ujú. doctorado? ¿Cómo fue el proceso mental? Yo decía que quería ir al doctorado. Ujú. Ujú. Pero para una de las cosas que tenía muy claras era que para mi maestría yo ya quería tener, antes de terminar mi maestría, yo quería tener un, una publicación en una conferencia internacional, y lo logré en el Ujú. 2006 en IROS, que es una de las principales conferencias de robótica en el mundo, y pues ahí lo logré. Ok. Luego de eso, pues las publicaciones que tenía que hacer uno durante el doctorado son de mínimo tres, y tienen que ser en conferencias de alto impacto como IROS, ICRA,
FSR o muchísimas más, y obviamente pues en journals que son de alto impacto también. Por dicha logré hacer varias publicaciones en diferentes conferencias, y además logré publicar un capítulo en un libro de robótica. Y tal vez regresándonos un poquito, ¿cómo vos tuviste que hacer candidatura, tuviste que hacer un examen para entrar al doctorado o no era necesario? Sí, 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 sí fue necesario. De hecho, lo tuve que hacer 3 veces. Qué increíble, ¿verdad? Eso, La primera fue por la primera vez lo perdí por ignorancia de mi profesor, porque él no sabía que nosotros teníamos que llevarlo, y nos avisó exactamente una semana antes del examen de admisión. Y claro, cuando nos daron los exámenes, pues es un examen súper fuerte, y pues no estábamos para nada listos, y pues nos fue terrible. El examen comprende varios exámenes que observan básicamente temas de pregrado, como lo son matemáticas, control, cálculo, física, electrónica, dinámica, una serie de cosas muy hay que estudiar definitivamente. Sí, sin duda, sin duda. Entonces, cuando nos dicen eso una semana antes, pues sí, no, muy corto. Que yo soy de tirar la toalla, pero era imposible. No, porque era la experiencia para ir a tantear a ver cómo es, pero pues está comprometida la fecha. Y luego, después de esos exámenes, uno tiene que hacer el examen, pasarlo, y si pasas, entonces te dejan hacer una presentación. Ajá. Y finalmente, después de una presentación que tiene que ser en japonés, no puede ser en inglés. Y bueno, esto fue esto muy bien. como unos 6 meses después de haber llegado yo. Y bueno, claro, no sabíamos nada, no nos fue muy bien, que digamos. La segunda vez fue una combinación de cosas, porque yo tuve una apendicitis que no me extirparon el apéndice a la primera ocasión en la que fui, sino hasta un mes después. Y entonces, claro, eso tuvo ciertas repercusiones, pero aún así pasé el examen, y al final fue que no me acuerdo muy bien qué fue lo que me dijeron, pero que algo había, no me acuerdo muy bien, que era algo en alguno de los 2 exámenes que no había obtenido una suficiente nota para ingresar. Y en la tercera, pues la tercera la vencida, y ahí sí pasé sin problemas, tanto los exámenes como la presentación, y finalmente lo logré pasar. Muchos de mis amigos sencillamente no lo lograron, y pues tuvieron que volverse a casa o simplemente quedarse con su research assistant, y con eso se quedaron. Y por eso es que estoy muy agradecido con la vida y con toda la gente que me ayuda a que eso pudiese pasar, ¿verdad? Claro, no, eso es algo que estabas diciendo, es muy importante, porque bueno, muchos de los que al principio se van o que vayan pensando en un posgrado, siempre el paso inicial es irse como Research Assistant, que vos estabas mencionando ahora. Y ya estando allá uno, pues comienza uno a prepararse, ve cómo está el asunto, ve los exámenes, ve todo este preparativo que vos tuviste, supongo que en el primer año que estuviste allá, y ya es ahí cuando, si uno se le pone ganas, pues va a poder lograr entrar a lo que uno quiere. No es que uno nada más porque ya tuvo la beca, pues ya va directo a hacer posgrado. Entonces, correcto. Sí, como para que tal vez alguna gente, si piensan en aplicar a la beca, pues sepa que en muchas ocasiones se va primero como Research Assistant y luego pues hace lo propio. No entra directo a la universidad, sino hasta después de haber pasado el proceso de entrada que tiene cada universidad, que puede ser distinto, ¿verdad? Y luego el que te supervisó la investigación y los artículos y todo, ¿fue tu mentor o fue ya directamente con el profesor, o había un comité al cual vos dabas reportes? ¿Cómo fue eso?
Yo tenía, mi laboratorio tenía tres profesores. Mi profesor que me había aceptado, que es el más Yoshida. alto, ¿verdad? Ujú. Yoshida, sí. Yoshida Kazuya. Y los otros eran Nagatani Keiji, perdón, Nagatani Keiji, que fue mi profesor también. Entonces, durante mi maestría y doctorado yo me manejaba básicamente con tanto mi profesor Nagatani como mi profesor Yoshida. Y ellos eran los que me decían, bueno, teníamos discusiones acerca de diferentes cosas, cuáles son la dirección de los proyectos que tenemos que hacer y demás. Y durante mis primeros años, incluso durante mi maestría y demás, pues yo fui, ¿cómo se llama esto? Uno de los que participó en, en una competencia que se llama ARLIS y que significa A Rocket Launch for International Satellite Students o Student Satellite, siempre se me confunde. Y bueno, esa competencia es muy, muy, muy bonita y nos ayudaba a los estudiantes de de maestría, ¿verdad? A entender una serie de conceptos fundamentales para lo que es el desarrollo de un robot autónomo móvil y cómo desarrollar también un programa y un proyecto de ingeniería con un grupo. Entonces, esa competencia básicamente consiste en tener un robot de no más de 1 kilogramo y de ciertas dimensiones que se pone dentro de un cohete que es lanzado en el desierto de Black Rock en Nevada a más de 4.000 metros de altura, y una vez que llega a ese punto en el apogeo, el cohete lo eyecta. El robot entonces tiene que desplegar generalmente es un paracaídas, pero hay otros métodos. Despliega su paracaídas hasta que llega y aterriza, y una vez que aterriza se separa del paracaídas, y una vez que se separa el paracaídas tiene que caminar de manera autónoma hasta su meta, ¿verdad? Uh-huh. Esa distancia del aterrizaje hasta la meta está en el orden de kilómetros. Uh-huh. Y bueno, nosotros como laboratorio ganamos en varias ocasiones esa competencia donde participan gente de universidades de Estados Unidos, Japón y otra gran serie de lugares, ¿verdad? Y curiosamente, sí, entonces a partir de ese tipo de experiencias es que uno aprendía un montón de cosas, y a partir de ahí era que uno empezamos a hacer investigación acerca de que si utilizamos este tipo de navegación o si hacemos este tipo de mecanismo para moverse más rápido o minimizar el costo en energía o etcétera, ¿verdad? Y bueno, eso incluso lo tomé como modelo para llevarlo a Costa Rica, y ya básicamente esta semana estamos celebrando curiosamente ya de 4 años ya de haber enviado al primer país latinoamericano que participó en esta competencia. Y eso fue gracias a que llevé la competencia y esta idea a Costa Rica, y al montón de apoyo que me dieron en la Universidad de Costa Rica y en el CONICIT para poder hacer eso posible. Y eso fue buenísimo, porque entonces ya hoy no solamente son estudiantes que llevan sus robots al desierto de Nevada, sino que también son estudiantes que en un grupo que se llama el Grupo Aeroespacial de la Universidad de Costa Rica ellos sepan cómo construir y lanzar cohetes a base de motores motores de propulsión sólida, de combustible sólido. Entonces todo esto es una gran alegría que le da a uno, y es producto de esa experiencia que tenía uno en Japón y en el laboratorio, ¿verdad? Claro, el roce internacional que te comenzaste a tener en Japón te ayudó a adquirir la experiencia para replicar el mismo éxito en Costa Rica y en muchos otros lugares que me imagino que has podido participar. Sí. Que eso también es algo muy importante. Al participar en la beca, pues te llevabas el roce internacional y me imagino que las publicaciones de artículos también Claro. te llevó a diferentes países pues a compartir lo que ya habías hecho.
claro, claro. Y pues ahí la verdad a ese nivel de conferencias a nadie le interesa si uno es de Indochina, de Costa Rica o Nicaragua o de Estados Unidos o donde sea. Lo que importa es el contenido de la publicación, ¿verdad? Y Andrés, vos al final, ¿cuántos años estuviste en Entonces eso Japón? siempre algo bien logrado. Perdón, Yo estuve casi 9 años. nueve Estuve casi años. 9 años. ¿Qué podrías comentar, 8 años, 8 años y medio, 9 años, sí. qué podrías comentarle a la gente después de un periodo tan largo realizando estudios de posgrado y tenés que tener vida también social? ¿Qué podrías comentarle a la gente sobre mantener ese equilibrio entre la investigación y la vida social y en un lugar como Japón? Bueno, siempre es muy bonito, ¿verdad? Porque yo creo que todos somos personas al fin y al cabo. Entonces, digo, uno puede ser muy riguroso en su trabajo y demás, pero también uno tiene que tener tiempo para disfrutar. Y bueno, a mí siempre me ha parecido muy interesante ver cómo son las diferentes culturas y las tradiciones que tienen en sus diferentes países. Y bueno, Japón obviamente tiene un montón de tradiciones con su riquísima historia y una gran cantidad de costumbres que hacen todos los años, ¿verdad? Me encantaba ir a ver los hanamis, pasarla con la gente tanto de Japón como internacionales, pasarla bien con ellos, entender eh, cómo piensan ellos, ¿verdad? Y para poder entender cómo piensan ellos, pues tienes que vivir en sus zapatos, vivir en sus tradiciones y vivir en sus costumbres. Eh, no sé, hay tantas cosas que uno pasa, ¿verdad? Que son muy interesantes. Y un resultado de mi experiencia allá era que, bueno, como buen tico, uno llega tarde a todo, ¿verdad? Y tarde puede ser algo bastante ambiguo, ¿verdad? Puede ser un minuto, pueden ser 2 horas, generalmente tendiendo hacia el otro lado de 2 horas, ¿verdad? Y bueno, eso es impensable en Japón. Y bueno, uno de las cosas a veces es que los ticos también nos gusta hacer las cosas como nos quede mejor. Y un ejemplo de eso fue que, bueno, una vez entrando en una gasolinera, pues entré por donde había paso, ¿verdad? Claro, no me había fijado que esa era la salida, aunque no había ningún problema, pero esa era la forma de salida. Y bueno, en su cabeza de las personas de la gasolinera, pues me hicieron hacer ver que me hicieron ver que yo estaba entrando por la salida, por así decirlo, a pesar de que no había ningún conflicto con nadie más y no había nada, y me hicieron literalmente dar la vuelta para entrar por donde tenía Por que donde se entrar, debe ¿verdad? saber. Entonces eso, por donde tenía que entrar, entonces tuve que dar toda una vuelta simplemente para poder echarle gasolina al carro. Y bueno, entonces era súper gracioso. Y eso es es otro punto, Luego Andrés. lo de, Sí, dime, Andrés. uh-huh. No, adelante, decime, contame. No, que vos que tuviste la experiencia de manejar al lado izquierdo en Japón, también eso tenía un shock cultural, me imagino. Sí, bueno, ya después de un rato uno se acostumbraba, ¿verdad? Una de las cosas curiosas es que también existe el choque cultural inverso, ¿verdad? Y es un clarísimo ejemplo fue que me pasó que venía saliendo de no me acuerdo qué parte de Curridabat donde hice un giro hacia la izquierda. Ajá. Y al girar a la izquierda, me metí en el carril contrario y caminé ahí, como ya era tarde, caminé o sea, iba en el carro en el carril contrario como por lo menos 1 kilómetro y cuando veo a la distancia que viene un carro en el mismo carril que venía yo y yo decía, qué carajo más tonto, ¿verdad? Porque viene por aquí, ¿será que es muy tarde? No se da cuenta, vendrá borracho y cuando me di cuenta era que el borracho era yo porque yo estaba en el otro carril, ¿verdad? Y claro, nada que ver, o sea, uno simplemente venía con el chip de que estaba acostumbrado a manejar en el lado izquierdo y claro, me metí en el carril Del lado izquierdo en Costa contrario. Rica. Sí, sí, no. Sí, Por sí, dicha no sí. pasó nada y fue un susto. Sí, yo creo que eso nos pasa Pero, cuando estamos pero sí, me hizo demasiado mucha gracia tiempo porque no me lejos. había dado cuenta, fue completamente, sí, fue completamente inconsciente. Y pues bueno, luego eso, otro
otro chascarrillo que me pasó fue eso del mocho, que se dice en japonés, ¿verdad? Que es una de las palabras más claras que nunca se me olvidarán. El apendicitis, ¿verdad? Ah, sí, con lo de la apendicitis me sorprendió. Que cuando llegué era en diciembre, sí, era en diciembre, y cuando me dio, estaba súper mal, un dolor intensísimo, y bueno, el doctor me hizo los análisis correspondientes y para mí era más que obvio que era eso. Y bueno, con mi cero experiencia en el campo médico, yo sabía que me tenían que extirpar el apéndice inmediatamente porque es una de las cirugías más sencillas que hay y lo más rápido que se puede hacer. Pues, sin embargo, me dejaron en observación por 2 noches, sin dolor, ¿cómo se llama? Sin pastillas para el dolor, porque querían ver cómo era que Que se inflaba el apéndice. Sí. ocurría ahí todo el asunto. Sí, entonces al final, claro, yo parecía un montón de dolor y lo que querían ver era cómo iba evolucionando todo, ¿verdad? Entonces terrible, pero bueno, ya me dieron de alta, ya se me quitó la inflamación y bueno, como yo soy, como les digo, un poco medio atarantado, me fui a las semanas o algo así, me fui a snowboardear. Aprendí a snowboardear en ese tiempo, nunca había snowboardeado. Y cuando me doy cuenta es que estoy en la copa de una montaña viendo la nada y no tengo nada alrededor, estoy completamente solo Wow. y me doy cuenta de que fue puña, si me vuelve a dar un ataque aquí de esto, me muero. Sí, sí. Y bueno, efectivamente un mes después me volvió a dar y bueno, pues ahí sí después de 2 visitas inmediatas que tuve, le dije al doctor, bueno, o me abre o me abro yo y usted me tiene que atender y esto se hace más complejo. Y en verdad sí, me atendieron bien, con toda la paciencia del mundo y todo tranquilo, y me trataron muy bien. Y bueno, ya, pues fuera Resuelto. de eso, la pasé muy bien. Al final de estos 9 años, Andrés, vos ya con tu título en mano de doctorado, ¿pensaste en quedarte en Japón? Bueno, dijiste que te habías hecho un postdoc en Kioto, luego de Kioto, ¿pensaste digamos, en moverte, en quedarte ahí o cómo fue esa salida, digamos, de Japón, podríamos decirle? Ujú. Bueno, yo estuve en el Advanced Telecommunications Research, ¿cómo se llamaba esto? ATR, Research Institute, que es un instituto de investigación que se encuentra en Kioto, y estuve ahí como por 1 año y medio cuando fue que mentor mío, Alberto Bejar, me invita a hacer un postdoctorado en la Escuela de Exploración de la Tierra y del Espacio en la Universidad Estatal de Arizona. Y bueno, pues di el gran salto porque yo sabía que él tenía conexiones con NASA, además de que trabajaba con NASA y él era profesor también ahí al mismo tiempo. Entonces, pues dije, bueno, mi sueño de trabajar en una agencia espacial y bueno, ojalá en NASA pues está más cerca. El asunto fue que no, me vine para Arizona después de ese tiempo y gracias a él fue que logré venir a trabajar a Estados Unidos. Y bueno, una cosa llevó a otra, estuve en diferentes proyectos, hicimos un montón de cosas muy interesantes, como por ejemplo proyectos que estaban relacionados con la ayuda al, a la Antártica y a ir, como dicen ahí en Star Trek, donde ningún hombre ha ido antes, y era a visitar, hacer un robot que pudiese entrar o bajar en un hueco de aproximadamente 1 kilómetro de profundidad para poder llegar a un lago subglacial que se llama el Vostok, y ahí explorar cosas y ver qué era lo que había, ¿verdad? Si había vida o no. Y finalmente tuve la oportunidad, después de varios años, se me presentó la oportunidad eh, de sacar mi tarjeta de residencia de aquí de Estados Unidos, y luego de eso pues me contrató una compañía con la que estoy ahora,
y gracias a esa compañía es que estoy trabajando ahora para la NASA en el Centro de Investigación Ames, aquí en California, cerca de San Francisco. Excelente. Bueno, que dicha que al final se te dio el sueño, bueno, parte del sueño, ¿verdad? Que es trabajar con una agencia espacial. Y me imagino que por la experiencia va cambiando de un país Ya. al otro, por la técnica y por la misma forma cultural de tal vez de resolver problemas. Claro, o sea, claro, siempre hay eso. Y de hecho tuve ese eh, choque cultural inverso, ¿verdad? Y eso fue otra de las cosas que también le pasan a todo el mundo, especialmente cuando uno sale de Japón. Pero gracias a la educación que recibí y al trabajo y toda la inversión que logré hacer después, toda la inversión que el gobierno japonés hizo por mí y todo eso, pues creo que estoy tratando de devolver los réditos a las personas. Y fue una experiencia sin duda inigualable y que me ha dado muchísimas oportunidades. Y mantienes el proyecto todavía con Costa Rica, según me decís, que tiene ya para 4 años, ¿verdad? Ujú, sí, el proyecto sigue ahí y como te digo, sigue creciendo. Se ha transportado en esto de los cohetes eh, con motores de propulsión sólida y son proyectos que siguen creciendo y ya uno pone un poquito, la semillita, ¿verdad? Y uno la sigue abonando y le echa agüita y la cuida y demás, pero también depende de mucha gente más para que vaya creciendo y eso ha sido por dicha algo que en Costa Rica hemos tenido mucho apoyo. Excelente. ¿Y todavía seguís publicando o ya no estás en la parte de la academia, ya ahora estás volcado Sí, sí, completamente? sigo. Eh, He seguido publicando con una serie de proyectos que hemos tenido gracias a la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio y sus estudiantes y asociados que hemos propuesto varios proyectos y que nos han sido aceptados y que por dicha esos mismos estudiantes ahora están siendo profesionales tanto en Estados Unidos como incluso profesores ahora en Costa Rica que están dando también su granito de arena. Entonces, pues eso me alegra muchísimo, ¿verdad? Em, Sí, bueno, eso es lo bonito, ¿verdad? Que al final nace una idea en una cabeza de alguien, pero al final poco a poco se va formando cada vez más fuerte con la colaboración de todos, ¿verdad? En sincronía. Eso pues Absolutamente, habla mucho. absolutamente. Si alguien se quisiera comunicar contigo para preguntas, Andrés, o para conversarte sobre algún proyecto también en la parte de aeroespacial, o reforzar alguno de los proyectos que actualmente vos estás asociado, ¿lo podrían hacer en algún Ujú. momento, hacia algún lugar, o cómo podrían comunicarse contigo? Claro, me pueden contactar, ya sea yo tengo mis perfiles en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, y si no, me pueden también buscar, en todos ellos me pueden buscar como Andrés Mora, y si no, me pueden buscar aquí por directamente al correo, que sería andres.moravargas@nasa.gov. GOV. Ok, excelente. Bueno, y muchísimas gracias, Andrés, por compartir de este espacio. Y no sé si tienes algunas palabras finales. Para nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Es una iniciativa muy, muy buena que tenés, Leonor. Me alegra muchísimo que estés tomando esta muy buena idea. Eh, la última vez que estuvimos allá en Japón juntos, me acuerdo que estuvimos ahí Ah, apoyando a sí. la S, Sí, sí, sí. super deportivos a prisa, a pesar de que yo soy liguista, había que darle el apoyo al tico y entonces pues ahí había que apoyarlos y por dicha vimos ganar ahí Ah, a los sí. de esa prisa y entonces eso fue un vacilón Ah, sí. y me alegra Terminamos. mucho que estés con esta iniciativa y que sigas teniendo muchísimos éxitos y que ojalá tengas muchísimas otras personas a las que puedas entrevistar y que también compartan la experiencia. Muchísimas gracias, Andrés. Y pues un placer haberte
conocido antes de irme a Japón porque fuiste uno de mis puntos de referencia antes de aplicar y hacer todo el proceso y todavía sí, allá tuvimos el chance de vernos y seguimos en contacto todavía después de tantos años. Muchas gracias, Andrés. Y hasta luego. Nos vemos en un futuro. Para nada, con mucho gusto para mí. Chao, hasta luego. This is Work and Learn Abroad.